En este país con Lourdes Subieta continúa por la nueva Radio Libre 790. Bien, amigos oyentes, gracias por la sintonía. 786-360-0790. Ustedes pueden participar cuando tengan a bien hacerlo. Esas líneas están abiertas para ustedes. Yo soy Lourdes Subieta, gracias. Bien, el doctor Julio Schilling está con nosotros. Doctor Schilling es historiador, es escritor, es el director de Patria de Martí, tiene una cantidad de libros publicados sobre la situación de Cuba, el tema cubano, un experto en temas de Cuba, y lo hemos convocado el día de hoy porque hay 3 grandes temas que quería conversar con Julio para conocer su opinión. Bienvenido, qué bueno saludarte, querido Julio Schilling. Muchas felicidades para este año que no habíamos conversado antes. Muchas felicidades para ti, Lourdes querida, y un placer estar contigo como siempre. Julio, voy a empezar por hace una semana hasta llegar al día de hoy. La captura de Maduro dejó, que sepamos, 32 cubanos muertos que eran parte de su seguridad. Se habla de que son muchos más porque hubo unos bombardeos en otros lugares donde también fueron dados de baja militares, y entendemos que es una cifra superior a los 32. Pero los 32 que ha reconocido el régimen de La Habana eran los del, digamos, los círculos de seguridad más próximos al dictador Nicolás Maduro. Por años tú y yo hemos conversado al aire de la presencia efectiva de militares cubanos en Venezuela y en puntos neurálgicos de Venezuela, como estamos viendo, la seguridad del presidente, todo lo que ha sido el área de identificación y extranjería en Venezuela, por supuesto todo lo que es las Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Qué te dice a ti esos 32 cubanos muertos dados de baja por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la recuperación en la extracción de Maduro? Pues. Lourdes, son tantas las lecciones y las revelaciones de lo que ocurrió el fin de semana pasado, que va mucho más allá de un burdo dictador narcotraficante que será llevado delante de la justicia. Por años, Venezuela como colonia en efecto ha pagado un precio extraordinario por protección y seguridad de Cuba comunista, que adquirió características de fuerza imperial directamente, no un actor trabajando al servicio de una potencia, sino en efecto trabajando como una gran potencia, que esto ocurrió tras la caída del comunismo soviético y la formulación del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que fue la metodología de la cual el chavismo es producto de eso. Podemos decir lo mismo para todos los avances que han hecho el movimiento y partidos para llegar al poder, el resultado de eso. Y vimos cómo China, o sea, la defensa, la tecnología y todo lo que encierra un sistema de defensa antiaéreo, lo que conlleva de tecnología, en Venezuela era una importantísima base para los peores actores del mundo, no solo por ser contener la mayor reserva de petróleo en el mundo, sino por la relación de una colonia privilegiada de Cuba comunista. Digo privilegiada en el sentido de que en este caso la potencia imperial, en vez de dar los fondos como la antigua Unión Soviética, estaba saqueando a la colonia para precisamente promover el socialismo continental. Entonces vimos la quiebra del sistema chino y su inferioridad tecnológica, la quiebra del sistema antiaéreo ruso, otros de los protectores de la neocolonia comunista venezolana, la quiebra de los drones iraníes que eran utilizados y se autoproclamaban los más avanzados del mundo, etcétera, etcétera. Y la gran quiebra de la inteligencia castrista, que
fueron sorprendidos, no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo, Sí. porque si no, no hubiera ocurrido. En cuanto a directamente a los muertos, bien muertos están soldados que sirven una dictadura y una tiranía. Claro. Hay que estar claro. Hay que estar claro, o sea, Sí. para hacer esa referencia directa. Pero Lourdes, esto va mucho, estamos ante una gran reprogramación que busca corregir gravísimos errores del mundo libre. Te digo que lo que entendemos esto como una guerra espiritual, ya la guerra espiritual está llegando a un punto mucho más manifiesto y material en cuanto a todo lo que estamos viendo. Y esto es el inicio de un proceso muy importante que es una reversión del socialismo continental. Y el socialismo, cuando hablamos, hay que entender la personificación del mal en el mundo. Sí. Una de sus rostros, el islamismo es otra. Entonces, que los Estados Unidos decida que tenga no solo la tecnología, la fuerza, sino que tenga la voluntad, por no decir otras palabras que vienen al caso, de tomar estas medidas, es algo que realmente nos da un gran motivo de celebración, de esperanza, de que se avecinan muy buenos tiempos para la libertad. Ahora, el día de ayer, yo hablaba esta mañana con Inosca Pérez Castellón en su programa, y ella lo calificó de epitafio, lo que dijo Trump ayer sobre el envío de petróleo venezolano a Cuba. Ni una gota más de petróleo venezolano va a ir a Cuba. Nino dice, esto es el epitafio del cártel de La Habana, el final. Trump ha dicho, más vale que negocien ahora antes que sea tarde, y la tiranía castrista ha dicho que no, que ellos no van a nada que negociar. ¿Cómo ves tú el hecho de que efectivamente ni una gota más de petróleo, de petróleo venezolano, le entre a la tiranía castrista? ¿Qué significa eso a los efectos de la supervivencia del régimen criminal de Cuba? Más allá de la guapería de barrio y barrio malo y bajo que el castrocomunismo está demostrando, por supuesto que no pueden sobrevivir. Ninosca tiene toda la razón en concluir eso, porque son varios factores. Nosotros hemos hablado y hemos usado la analogía en otros programas, Lourdes, de la tormenta perfecta para la caída del castrocomunismo. Y aquí tenemos la pérdida del petróleo venezolano, que ha sido esencial para perdurar en el poder. México trató de hecho, ha incrementado su envío de petróleo, que es en efecto querer, y aquí vemos claramente cómo el socialismo continental funciona a las órdenes de La Habana. Y la Sheinbaum está al servicio del castrocomunismo. Sí, ella totalmente. entiende bien el papel que la dictadura castrista ha tenido en la confección, en el partido Morena. Ella entiende perfectamente la importancia al socialismo continental de La Habana y sacrificar a su pueblo. Pero ya los Estados Unidos claramente le ha hecho una advertencia a ella, y le ha hecho una advertencia no solo en cuanto señalándole eso, sino por la vía que les duele, cuando entendiendo que el socialismo ya tiene una fusión con el narcotráfico directamente e inseparable, pues entonces cuando los Estados Unidos le dice a la presidenta mexicana, vamos a bombardear las bases de narcotráfico que están operando en tu país, ella se asusta porque entiende lo que eso quiere decir e entiende que no tomaría mucho para que algunos narcotraficantes hablen y cuenten la complicidad del gobierno mexicano. Entonces, pues enseguida echa para atrás y estamos viendo este retroceso de esa parte. Otro gran problema para la dictadura cubana es la pérdida de entrada de dinero por el narcotráfico. La presencia de esa gran flota
en el Golfo de México, quiere decir que las transferencias de droga a Cuba por vía de transacciones que ellos autorizan y permitan se le complica enormemente. El escrutinio de los bancos rusos, hay otra forma de lavar el dinero del narcotráfico y de operaciones que el castrismo tiene a través del mundo para evadir las sanciones de los Estados Unidos, también se ha complicado. Ya no hay, Lourdes, una potencia mundial ni ningún acuerdo como lo que fue la Unión Soviética y el pacto Kennedy-Khrushchev que pueda servirle a el despotismo cubano. Ya no existe nada de eso. Irán, que ha sido un gran aliado desde la década de los 70, antes de llegar al poder el chiismo radical, Khomeini tenía contactos estrechos con la inteligencia castrista. Ya estamos viendo un Irán que está al borde, y quiera Dios que se produzca, de una caída. Es posible que veamos en algún momento algún tipo de movimiento de los Estados Unidos. Te quiero atajar ahí, porque tengo que identificar la emisora y volver contigo, Julio Schilling, el doctor Julio Schilling con nosotros, director de Patria de Martí, a esta hora historiador, experto en temas de Cuba. Permíteme hacer una breve pausa, atajo eso que ibas a decir allí, porque estoy viendo que hay no solamente una petición online, sino varias voces pronunciándose a favor de una intervención de Estados Unidos en Cuba. Yo no sé si tú ves eso probable o si eso es recomendable. Permíteme identificar y vuelvo contigo, Julio. Estamos ansiosos de escucharte en ese tema puntualmente. Ya volvemos. ¿Cómo? Usted está escuchando En este país con Lourdes Subieta por Radio Libre 790. On demand y streaming a través del Odyssey app buscando Radio Libre 790. Durante The Start Something New Sales Event en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram, consigue un 2025 Jeep Grand Cherokee por solo $289 al mes, con 0 pagos por 90 días. Compra en línea en KendallDodgeChryslerJeepRam.com. Hear that? That's Mike. He took ZQL Pure Z's, so now he's sleeping soundly on a Sunday night. ZQL Pure Z's are fast-acting melatonin gummies with a complementary botanical blend to help Mike get the sleep he needs to wake up refreshed and ready to conquer Monday. Let's do this Monday. ZQL Pure Z's, just for sleep. Really great sleep. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Use as directed. Aprovecha la semana para miembros en Lowe's con descuentos de hasta 40% en artículos como electrodomésticos, esenciales para el hogar, decoraciones y más. Y gana 5 veces más puntos en una compra elegible. Aprovecha los deals para miembros en tiendas o en línea del 8 al 14 de enero. ¿Aún no eres miembro? Únete hoy gratis. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Puntos extras sujetos a exclusiones y más términos. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms, sujeto a cambios. En este país con Lourdes Subieta por la nueva Radio Libre 790. Muy bien, amigos oyentes, habíamos dejado una pregunta en el aire y es la intervención de los Estados Unidos en Cuba. Hay gente que habla de una intervención militar en Cuba. Julio, ¿cuál es tu aproximación a este tema? ¿Cómo ves tú esa posibilidad? ¿Eso es una posibilidad real o hay otros caminos para la libertad de Cuba en este momento que están pasando su peor momento, de hecho? La estrategia, mira, podemos decir que Donald Trump ha enmendado el coronario de Teodoro Roosevelt, que fue quien enmendó la doctrina Monroe. No tenemos tiempo para entrar en los detalles específicos, pero te prometo que voy a escribir algo sobre eso. Maravilloso. Me parece muy, muy importante. Los Estados Unidos está tratando y ha adoptado, y esto en gran medida gracias a Dios, que posee la tecnología superior por un margen extraordinario a los chinos, que nos decían que eran los gurús en tecnología. Nada que ver, los rusos mucho menos. Estamos en presencia, la verdad, de una estrategia que se va desarrollando, que los Estados Unidos quiere evitar el tener que tener tropas de ocupación.
y está utilizando una serie de mecanismos muy original, una verdadera utilización de un verdadero bloqueo. Esto no es el bloqueo de mentirita que el castrocomunismo ha dicho, no, el bloqueo, no, esto sí es un bloqueo que hay sobre Venezuela y ojalá veamos lo mismo sobre Cuba, donde no puede entrar el petróleo, entrar o salir petróleo de Venezuela sin el beneplácito de los Estados Unidos, tomando esto como herramienta de guerra para lograr la democratización en Venezuela, que es el punto final. Entonces, esta nueva metodología de promover cursos de liberación sin tener que tener tropas estadounidenses en el país para el proceso de democratización. Por ejemplo, todos recordamos Japón, todos recordamos Corea del Sur, la Segunda Guerra Mundial, donde tropas de ocupación tuvieron no solo que estar, aún permanecen en Japón, aún permanecen en Corea del Sur, aún permanecen en Europa. Los Estados Unidos están tratando de lograr esos mismos propósitos sin tener que tener tropas de ocupación. Entonces, la utilización de operaciones de alto éxito, producto de tecnología y la capacitación de neutralizar al enemigo al punto que el enemigo es como que de pronto no pueden ver, no pueden oír y están totalmente despistados de lo que está ocurriendo. Eso fue lo que ocurrió producto de todas las ondas que mandaron, que distorsionaron e inhabilitaron toda capacitación de los rusos, de los chinos, de los iraníes, de reaccionar. Y esto es para el mal alarmísimo, porque quiere decir que en efecto no pueden llevar una guerra de una manera coherente, y eso le ha permitido a los Estados Unidos precisar y decir, si no vemos el progreso en el curso de democratización que queremos, habrá otro ataque y seguirán habiendo ataques hasta que se logre. Entonces, en ese mismo estilo, cuando Donald Trump, porque esto hay que entenderlo, no es que se está buscando un pacto para la permanencia en el caso de Cuba, del comunismo cubano, pero podemos decir lo mismo del chavismo, para que ellos, o sea, aquí no estamos hablando de un madurismo sin Maduro o de un castrismo, no estamos hablando de eso. Exactamente. El secretario de Estado, también asesor de seguridad nacional, esto es muy importante recordar la importancia que tiene ese papel, ha dicho constantemente que aquí hay 3 fases y la final, que es la más importante, es la democratización de la región, tanto en Venezuela como Cuba. Entonces, sí, es muy viable que eso pudiera ocurrir, y hay que entender, cuando hablamos de invasión, no pensemos en Normandía, no pensemos ni siquiera como Noriega o Granada, porque eso eran épocas que ya no existía la tecnología. Claro. Y en este momento sí existe. La inteligencia venezolana, chavista, la inteligencia castrista ha sido penetrado. De eso no hay duda. Entonces, ¿qué estamos viendo? Es probable lo mismo. El modelo de lo que ocurrió en Venezuela está en juego. ¿Qué vendrá primero? ¿Un ataque quirúrgico o contactos con elementos confiables dentro de esa estructura para que comiencen el desmantelamiento? Esperarán, y esto es muy probable, a que se sienta en las estructuras del poder castrista la ausencia de los recursos venezolanos para subsistir. Todo esto está en mecanación, se está maquinando, mejor dicho, para preparar el terreno aún más. Lo importante es que la decisión ya está tomada, y esto, Lourdes, tiempo más o tiempo menos. Si los Estados Unidos tienen que llevar a cabo una operación quirúrgica como la de Venezuela en Cuba, lo hará, y bienvenido sea. Si pueden evitarlo producto a presiones que están utilizando, incluyendo trabajando con elementos por medio de la inteligencia y penetración para que entreguen el poder y se desmonte el sistema, que eso, mi querida amiga, va a ocurrir.
eso va a ocurrir Sí, sí. y hasta me parece que la oposición venezolana, cubana, nicaragüense Sí. debe de contemplar ya en esa era Ujú. llevar a cabo justicia transicional. O Sí. sea, no piensen que los culpables van a escapar, Sí. a no ser que escapen literalmente y se vayan para Rusia o China o Corea del Norte. Sí. Bueno, entonces ahí sería más difícil obtener Bueno, su pero extradición. aún así, si recordamos los tribunales de Nuremberg, todos estos criminales nazis se escaparon, que si para Argentina, que si para no sé dónde, y finalmente muchos de ellos sí fueron llevados frente a un juez, ¿no? Para encarar la justicia. Así que cada vez el mundo es más pequeño, ¿no? Si los pudieron capturar en esas épocas, imagínate ahora. Fíjate, Julio, apoyando lo que tú estás explicando, si tienes 4 minuticos más para mí, Julio. ¿Cómo no? Ok, Siempre, porque mira, se conecta Silvia. desde Bruselas, se conecta Leo Juvier Hendrix. Leo Juvier Hendrix es un activista cubanoamericano que reside en Bélgica y que ha abierto una página, una petición online pidiendo lo que tú estás diciendo, una intervención militar por razones humanitarias en Cuba. Y déjame decirte que ya la han firmado la petición 447.075 cubanos, pidiendo efectivamente pidiéndole una carta al presidente Trump, pidiendo pues que considere esa actuación, esa intervención militar por razones humanitarias. Y tengo a Leo, me gustaría escucharlo contigo, Julio, a Leo Juvier Hendrix en línea. Leo, bienvenido al programa, gracias por atendernos. Muchas gracias, Lourdes, por brindarme espacio en tu programa. Muchas Está gracias. el doctor Julio Schilling con nosotros, te escuchamos. Esta petición que tú has puesto, públicamente en change.org, es muy explícito lo que tú dices allí, ¿no? Lo que tú pides. ¿Bajo qué consideraciones tú pides eso, Leo? Bueno, Lourdes, creo que es importante decir que esta petición se publicó por primera vez en julio 7 del 2021, justamente cuando Cuba estaba atravesando la peor crisis de la pandemia, y justamente 3 días después vimos el estallido social en Cuba, y ahí fue donde la petición cogió fuerza y llegó hasta 420,000 firmantes en aquel entonces. ¿Qué pasó? Que esa petición la hicimos bajo la administración de Biden, donde justamente cuando ya se estaba yendo viral que estábamos teniendo todo este apoyo, sale el secretario de Estado de aquel entonces y dice que eso era inviable. Eso lo que hizo fue una gran frustración, porque fue la primera vez que muchos cubanos rompieron ese miedo de decir que querían una intervención militar, porque hasta ese entonces estábamos bajo todo este miedo de que había un pacto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que era un tabú pedir esta intervención militar. Entonces, yo relanzo esta petición ayer, justamente porque pienso que estamos ahora en un momento donde sí se puede que se escuche este pedido, donde sí puede que por lo menos, no es que lo van a hacer porque nosotros lo estamos pidiendo, sabemos que los estados lo que tienen son intereses y Estados Unidos va a actuar como Estados Unidos quiere actuar, pero más para que se vea que los cubanos sí apoyamos este tipo de operación, porque justamente sabemos que es la única forma de liberarnos del régimen castrista. Entonces, al nosotros ver cómo es que se pasa una intervención en el siglo XXI, que es entrar un momentico a coger al dictador y salir, ya creo que los cubanos tienen menos miedo y saben que una intervención no sería las invasiones como ellos siempre nos han metido en la cabeza. So, creo que es bajo este momento que sabemos que estamos ahí viendo la luz al fin del túnel con lo que pasó en Venezuela justamente. Entonces creo que es el momento de volver a lanzar esto, de volver a decir, estamos aquí, todavía queremos lo mismo, 4 años más tarde estamos todavía pidiendo lo mismo, porque nosotros sabemos cómo funciona el régimen castrista, sabemos cuáles son los aparatos represivos, cómo es que ellos usan el miedo para doblegar a la población, son expertos utilizando el miedo, y sabemos que el pueblo cubano es un pueblo que no tiene armas, es un pueblo que no tiene casi ni ya en estas alturas ni memoria democrática.
Y bueno, creo que es base a eso que sabemos que nosotros necesitamos el apoyo americano. Y al ver Venezuela y a ver esto que está pasando en Venezuela, a nosotros nos da muchas esperanzas que Claro. nuestro día, como dice Willy Chig, nos viene llegando también. Viene llegando. Julio, estamos escuchando a Leo Juvier Hendrix desde Bélgica, y yo creo que es muy interesante lo que él está diciendo, ¿no? Las condiciones dadas para poder lograr finalmente Cuba esta libertad, y que hay que pedirle al gobierno de los Estados Unidos sin ningún tipo de complejo, mira, solos no podemos, hemos tratado y no solos no podemos, como el caso de Venezuela, solos no podemos, como el caso de Irán, solos no podemos. Julio, ¿qué tú dices de esto? Mira, es el tal cual como lo mencionas y como la importancia, como bien expresa Leo. Tenemos que poner esto en contexto, porque alguien se puede preguntar, bueno, ¿qué derecho tienen los Estados Unidos, la verdad, de ser policía en cuanto a esto? Bueno, yo te voy a decir qué derecho. La necesidad y la solidaridad democrática lo exige, y la realidad histórica, que no hay ningún proceso histórico de liberación, ninguno, absolutamente ninguno, que haya escapado el factor de la primacía de la geopolítica en tomar el curso que provocó ese tipo de cambio. Absolutamente ninguno, desde la propia independencia de los Estados Unidos, que de nuevo, que sin la ayuda de Francia no hubieran vencido a los ingleses, y no solo la de Francia, la de otros países, pero principalmente la de Francia, que pagó el 90% de las armas que usó el ejército rebelde independentista estadounidense. Todos los procesos, te pudiéramos nombrar, y te darás cuenta que no escapará ni uno. La independencia de América del Sur estaba ligada íntimamente a lo que Napoleón Bonaparte estaba llevando a cabo en Europa. Cuando una potencia abandona una esfera de influencia, la llena otra potencia, y eso es lo que ha ocurrido en América Latina, primero con la Unión Soviética y después posteriormente con China, con ya Rusia en su nuevo modelo del dictatorial, del putinismo, la entrada de Irán. Siempre hay potencias extranjeras. Quiere decir que la dictadura, tanto en Cuba como en Venezuela, como en Nicaragua, no son propiamente autóctonas y aisladas, que se están en el poder gracias a sus propios recursos. No, han dependido de toda una serie de malos actores, y que la potencia, la democracia más exitosa del mundo, decida al fin cumplir con su responsabilidad moral de ayudar a llevar a cabo, no solo en el nombre de la solidaridad democrática, sino en sus propios intereses, porque los lazos de Cuba comunista con el terrorismo doméstico estadounidense son clarísimos. El papel del narcotráfico en la metodología para subvertir los Estados Unidos es clarísimo. De modo de que esto es justo y necesario, para parafrasear a José Martí y San Agustín. Es imperativo que los Estados Unidos tome este paso. Lo debía haber tomado hace muchísimo tiempo. Sí. Nunca se debió haber permitido una base del comunismo a 90 millas de los Estados Unidos. Jamás. Eso fue un gran error de políticos débiles, Sí. que no supieron estar a la altura de lo que la historia exigía. Esta gran aberración, al fin, gracias a Dios, se está corrigiendo, y por eso es que tenemos que dar la ayuda, no a una intervención estadounidense, a una ayuda estadounidense para tener verdaderamente paz y justicia en el continente. Leo, me gustaría escucharte, porque los oyentes preguntan que dónde pueden encontrar la petición. Leo Juvier Hendrix, amigos oyentes, con nosotros lanzó esta petición hace 4 años, ahora la está reactivando, donde justamente fundamentándose en la situación de Cuba, solicita esta intervención. Ahora, Leo, ahora es peor, porque a todo lo que está allí escrito agrégale la crisis humanitaria, las enfermedades, las epidemias, el sistema eléctrico ha colapsado. Es decir, es una situación de sálvese quien pueda, literalmente, Leo.
Exactamente, por eso es que en esta petición, en esta reactualización, ponemos esos puntos claros para que las personas entiendan justamente qué estamos pidiendo y por qué lo estamos pidiendo. Si me permites, Lourdes, quisiera simplemente decir los 5 puntos por lo cual nosotros consideramos que esto es lo que Adelante, queremos. adelante. Y la primera es la situación humanitaria en Cuba, como habías dicho, ya es insostenible con todo el colapso de sistemas ante todas estas epidemias que estamos viendo en Cuba, que nunca habíamos visto epidemias como el chikungunya, el oropoche, todo esto es algo nuevo también para el pueblo Dengue. cubano. Por ahí El viene el dengue, cólera también, por ahí viene el cólera también. sí, no, es horrible. La segunda razón es porque la represión política se ha intensificado y al ver, por ejemplo, que lo que ha pasado en Venezuela, ellos ahora también se están preparando, están tratando de intimidar a las personas para que no salgan a protestar, están tratando de movilizar al pueblo para justamente hacerles creer que es una invasión a todo el pueblo cubano. El tercer punto, muy importante, es que la vía diplomática ha fracasado para hacer un cambio en Cuba. Todas las resoluciones que hemos hecho, todas las declaraciones, todas las manifestaciones, se lo hemos pedido de no sé cuántas veces lo hemos demostrado que queremos un cambio y todo ha fracasado porque los cubanos, como los venezolanos, como los nicaragüenses, han sido abandonados por la comunidad internacional. Y el cuarto es que el régimen, como decía Julio, es que el régimen tiene vínculo con lo que es Venezuela, Rusia, China, Irán, y vemos como justamente estos mismos regímenes no solo se apoyan militarmente o con estrategia de inteligencia, sino que en la diplomacia, en lo que es las Naciones Unidas, se coordinan justamente para bloquear todos los activistas como nosotros que vamos a denunciar allí y tal. Y el número 5, muy importante, es que el pueblo cubano no tiene los medios para liberarse. Esto lo sabemos porque el Estado cubano tiene un monopolio, un control total del aparato militar y represivo. Y bueno, por eso es que estamos pidiendo esta intervención o esta ayuda. O sea, queremos que Estados Unidos lidere este cambio en Cuba. Y lo que queremos, y lo puntualizo bien, es que poner fin al régimen dictatorial, liberar de inmediato a todos los presos políticos, ofrecer también una protección a la población civil, desmantelar las estructuras represivas del Estado, facilitar la transición democrática real y verificable. No queremos cambios, fraudes, no queremos, como decía, no queremos un castrismo 2.0, queremos un cambio radical de sistema, queremos una democratización real para Cuba y una apertura a lo que es la economía libre y mundial. También queremos que se puedan recuperar las expropiaciones, de una cierta manera, los intereses que se estaban explotando en Cuba en aquel entonces, porque hay muchos cubanos también que fueron expropiados por el régimen castrista. Yo creo que sí ha existido un momento en que todo eso es posible, Julio y Leo, es ahora. La petición la encuentran en change.org, amigos oyentes, change.org, y dice Cuba, intervención militar por razones humanitarias. Me quedan 3 minutos, muchachos. Si hay un momento en que el régimen ha estado débil es ahora, ¿no? Lo de Venezuela ha sido, lo hablábamos, Julio, 1000 veces, lo conversamos tú y yo. La caída de Venezuela significa el colapso de Cuba. Correcto. Porque es que como modelo imperial, el socialismo continental depende, o sea, de una potencia, en este caso Cuba comunista es la directa, pero también China, o sea, que le compra el 80% del petróleo que Venezuela chavista vende. Todo esto operan como una gran multinacional de delincuentes. Entonces, esta gran y terrible organización del crimen organizado desde el poder político al fin está siendo retada. Al fin estamos viendo medidas decisivas, porque los movimientos que buscan denunciar los atropellos son importantes, pero eso solo no tumba regímenes dictatoriales como esto. Hace falta la fuerza para enfrentar la fuerza que está en el poder.
Es así. Bueno, señores, les agradezco muchísimo. Julio Schilling, gracias por acompañarme. Esto está en pleno desarrollo, Julio, porque ahí estamos viendo también lo que está pasando en Irán, esta transición que estamos comenzando, tutelada, ¿no? Venezuela es un estado tutelado ahora por Estados Unidos. Ahí no hay quien se mueva ahora sin que Estados Unidos, esta administración, apruebe o desapruebe. Y el tema de Cuba, pues pareciera que estamos viviendo momentos extraordinarios, eso sí les puedo decir. Leo, gracias. Leo Juvier Hendrik, desde Bélgica. Leo, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos y gracias por estar en el programa y por esta iniciativa tuya. Muchas gracias, Lourdes, y espero que los cubanos pierdan el miedo y firmen la petición para ver un nuevo amanecer en Cuba, en Venezuela y también en Nicaragua. Muchas y después gracias, hay que Lourdes. llevar esa petición a Washington, Leo, hay que llevársela a Marco Rubio. Julio Schilling, gracias por acompañarme. Un Julio, fuerte abrazo. seguimos conversando igualmente. Bien, 1:50 de la tarde, somos Radio Libre. Gracias, Leo. En vivo.